Bendiciones, mis amados. Qué maravilloso encontrarnos en este lunes, como muchos otros lunes. Bueno, estoy muy contento por las cosas que el Señor está haciendo. Estoy contento por lo que estoy mirando que está pasando en la iglesia. Sé que es un tiempo maravilloso de gloria en el mundo de aflicción, dolor. Aún los mismos cristianos tienen las presiones que el mundo tiene. Hay una diferencia. Siempre que la tierra está gimiendo, hay necesidad de señal, milagro y prodigio. Y nuestro Señor es experto. En medio de los desiertos, sin que haya lluvia, manda a hacer estanques y los llena de agua. Ese es nuestro Dios. El que en medio de las necesidades y las hambrunas de la tierra en todos los tiempos, Él ha hecho señales y prodigios para que se sepa que el hombre no lo pudo haber hecho, sino que fue nuestro Dios, para enseñar como en todos los tiempos que aquellos que confían, que permanecen en su palabra, que atentamente la escuchan para hacerla, son los que en este tiempo van a ir adelante a la conquista, porque es tiempo de conquista, es tiempo de salir de estar posicionado para posesionar. Esto es con mucha atención, y para eso el Señor está preparando trompetas en este tiempo que solamente te hablan de ser fruto deseable, que tú seas codiciado como fruto deseable por la deidad de Él que vive en ti, pero al mismo tiempo como ver fruto, para hacer fruto, para mantener fruto, para que haya más fruto, y todo eso es a nivel del Espíritu. Entonces vimos en la primera parte de esta serie que nunca pensé que iba a ser tanto. Yo cuando empecé en septiembre pensé hablar de lo que hoy voy a empezar a hablar, pero el Señor me fue llevando a que primero teníamos que saber qué era lo que nos impedía la vida en su espíritu y ser de comportamiento espiritual, porque solamente se puede comportar espiritualmente aquel que puede servir a su Dios en el Espíritu, en Cristo y en Jesús. Y usted tiene que conocer estas cosas para poder darse cuenta de qué es que estamos hablando. La segunda parte estuvo tocando sobre lo que es el sacerdocio, su oficio, su trabajo. Y como les decía, anhelo quitar todas las figuras para empezar en el templo de Dios hecho con sus manos en nosotros, el cual fue hecho antes de que todas las cosas fueran hechas, que es nuestro Señor Cristo Jesús, porque el tabernáculo es toda el mobiliario y todas las partes del tabernáculo principales son Él. Aún cuando se habla de que todos los postes de acacia que rodeaban el tabernáculo es un simbolismo de nosotros, sus hijos, aún así sus bases y sus capiteles tienen una determinada enseñanza, igual sus ganchos, que lo estoy viendo en la primera parte. Entonces ahora vamos a entrar a la excelencia, y hablo de la excelencia porque nosotros tenemos que movernos en un templo que fue preparado por Dios, hechos por sus manos, llamado Cristo Jesús, que está en nosotros. Pero Él nos invita a que nos movamos en Él como sacerdotes, y como sacerdotes de un nuevo pacto. Gente que ya no se mueve por el mobiliario que tenía el templo o el tabernáculo. Ahora se mueve por la figura que representaba cada pieza en el tabernáculo. Por eso habla de ministros o sacerdotes, no de la letra, sino del espíritu que tenía la letra. Y que tiene hoy. Porque hablo del espíritu que tenía la letra cuando ellos hacían todos estos simbolismos y no podían alcanzar la dimensión de la vida en el espíritu
Todos no lo pudieron hacer, tal vez el sumo sacerdote, tal vez algunos de sus ayudantes, un profeta, un rey como David, como Salomón en algún tiempo, y otros más. Pero eran muy pocos las personas que podían tener esa conexión divina. Ahora, Él ha muerto para que tú y yo la tengamos. Pero ya estuvimos mirando qué nos impide serlo, cómo se movía un sumo sacerdote en el tabernáculo hecho por Moisés y lo que estaba detrás de cada figura. Entonces ahora vamos a entrar a ministrar a nuestro templo. ¿Por qué razón? Tengo que coger mis apuntes porque si no dejo muchas partes por fuera y este sí es muy importante. Si el otro era importante, que era, nos enseñaba lo que iba a ser la figura, ahora con la figura hay que ir muy detalladamente. El tabernáculo no es más que entender que tú y yo somos santuario de Dios. Hasta que nosotros no podamos entender que nosotros somos el santuario en donde Dios vive, no podremos entrar en una naturaleza divina desechando al viejo hombre con toda su concupiscencia y su maquinación y sus intenciones, hasta no poder entender que dentro de nosotros ha sido instalado un santuario donde habita Dios. Aquí Él venía y se hacía manifiesto cada año, pero aquí es que habita permanente y constantemente. Entonces se debe de sobreentender que hay algo que no estamos haciendo, por lo cual no podemos penetrar ese santuario permanentemente, escuchar su voz, tener su presencia, hacer muchas cosas que el sacerdote hacía como símbolo de lo que iba a ser la figura. Y he recalcado en todas las enseñanzas, no solo en toda esta serie, sino en todas las que tú miras en la página web, que sin comunión con Dios es imposible ministrar para Dios. Por años hemos estado ministrando para la obra de Dios sin ministrar primero para Dios. La consagración para poder movernos como sacerdote es única, no hay otra. Y es la única que de la mano de Jesús te lleva a estar permanentemente en su santuario. Entonces, esto nos va a enseñar lo que somos o lo que tú eres. Cuánta naturaleza divina hay en ti de Él. Cuánta naturaleza divina hay de Dios, de todo lo que hemos estado mirando que representaba el mobiliario del tabernáculo. Pero ahora que lo vamos a estar viendo en nosotros, cada una de estas figuras te va a demandar, vas a ser desafiado por cada parte. ¿Por qué? Porque la culminación tiene que ser de que todos lleguemos a esa plenitud, que todos podamos ser portadores de Él. Y no es que no habite, es que no lo manifestamos. ¿Por qué? Porque no lo dejamos salir, no lo dejamos que se enseñe, que se muestre. Entonces esto nos va a colocar allí, en lo que de verdad somos. Lo que tienes o lo que tenemos, el fruto logrado en nuestra vida a causa de la naturaleza divina. El fruto logrado en nuestras vidas a causa de la naturaleza divina. Frutos espirituales y frutos que den testimonio físico de que el Señor está con nosotros. Dejar de estar en posición para posesionarse. Eso sí que es importante. Mira este otro rubro que vamos a estar viendo aquí cuando estemos viendo el simbolismo de las figuras de lo que es ahora Él en nosotros. Lo que representamos o lo que representas es cuando estamos delante de nuestro prójimo. Somos la imagen de una fe en acción productiva con autoridad sobre fuerzas contrarias. Eso tiene que enseñar una vida del Espíritu.
Si Él es nuestro santuario y Él habita en Él y nosotros estamos con Él, se tiene que mostrar delante de nuestro prójimo la imagen de nuestro Dios con una fe como la de Él. Una fe que tiene acción, que produce vida. ¿Ya? Que nosotros seamos la imagen portadora de Dios, sabiendo siempre que somos sacerdotes de su templo. El templo está en nosotros porque Él lo puso, pero es su templo y se llama Cristo Jesús. Vamos a estar mirando para todo esto en el inicio del tabernáculo que se vio en el cielo, del cual se le dijo a Moisés que lo hiciera bajo las mismas visiones que le había mostrado. Lo más importante para la vida de un creyente es su identidad. Si él no tiene identidad de quién es él, en quién está él, cómo se mueve él o cómo se mueve él en él. Cuando hablo de él, es la persona en el Señor. Porque ahí es donde está la diferencia entre saber que yo oficio en mi templo y o que yo quiero oficiar para Dios a mi manera, a mi forma, con mis principios, sin querer que mi carácter sea cambiado, disciplinado, que yo sea regenerado a una vida espiritual. Entonces vamos a estar tocando bastante en el inicio lo que es la puerta. Y como lo que era una sombra de la figura, que era el tratamiento expiatorio con los animales, pues entonces vamos a tener que estar tocando a el Señor como el buen pastor. Y en esta parte es muy importante. Llama a tus amigos, si alguno sabes que no está hoy, y dice, oye, estas son las clases más importantes. ¿Por qué razón? Porque tenemos una iglesia que habla de Dios, ora a su Dios, canta a su Dios, diezma a su Dios, ofrenda a su Dios, se visita el lugar de encuentro del pueblo con Dios, pero son personas que no han logrado experiencias, por lo menos que sean repetitivas algunas veces en el mes, cuando lo ideal es que estemos en esa presencia permanentemente. Pero hablo de esta forma porque la sé, cuando veo en diferentes lugares, la gente desea tener esa experiencia constante y permanente de la que uno le está constantemente hablando. Pero todo esto demanda disciplina, consagración, crucificar cosas que aunque parecen buenas nos apartan de la vida de Dios, como lo he hablado en tantos capítulos y en tantas series. Si nosotros queremos que sucedan cosas diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Por eso es que este tiempo va a ser un tiempo muy maravilloso y muy profético, porque los jóvenes y los ancianos, las personas que ya no tienen las obligaciones y las presiones económicas, o si las tienen menos responsabilidades, y los jóvenes igual, van a comenzar a mover la iglesia en una vida espiritual, pero fuerte. Porque son personas que van a entrar muy fácil. Los que van a ser más difíciles es la gente que está en productividad, porque sus quehaceres, sus obligaciones no les van a permitir el tiempo por ellos no sacrificar cosas. Por eso es lo que está profetizado va a suceder. Pero esto que estoy haciendo es para toda la iglesia y para todas las edades.
para que todos entremos a disfrutar de la dimensión del Espíritu. No voy a tener un encuentro momentáneo, sino una vida constante, permanente en su presencia. Y vamos a leer de lo que vamos a estar tratando. Esto es algo que todos, me imagino, que lleve más de un año en la iglesia, ya se lo han leído o lo ha leído. Juan capítulo 10, voy a empezar del versículo 1 al 10. Esto nos va a tomar mucho tiempo explicarlo, porque hay que ir tocando muchas áreas, porque es importante que cuando lleguemos a lo que era el altar de bronce, que hoy en día es la cruz, tú sepas cómo llegaste a la cruz, cómo te pusieron en la cruz y cómo te bajaron de la cruz. Y qué fue lo que pasó del Getsemaní, al pretorio, el Calvario, todo eso. Tenemos que alcanzar la dimensión de que cuando en tu tabernáculo, en tu templo, el que Dios hizo, sepas el sacrificio, el valor, lo que se hace, lo que significa la sangre para ti, para tu vida, y qué tú debes de hacer como sacerdote, es porque tú valoras que Él te entró por la puerta, pero que al tiempo Él era la puerta y era el pastor de las ovejas de la puerta. Por eso ese pedazo va a ser bien, pero bien extendido. Mira esto. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero. El portero conoce el pastor que va por sus ovejas. Y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría. Ojo, alegoría. ¿Ok? Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que le quería decir. Él les habló de una alegoría del comportamiento del pastor, del portero, del redil, de las ovejas, que la puerta, y ellos no entendieron. Entonces Jesús les dijo de nuevo, volvió a repetirles, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. No solamente quitó al portero, sino que él ahora se hace puerta. Son detalles que tenemos que colocar mucho cuidado. Y está hablando de otras personas que manejaban ante las puertas, pero que no eran como él se está presentando, sino que les llamó, oye bien cómo les llama, ladrones y salteadores. Pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Ok. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí antes de entrar en esto. ¿Por qué el Señor Jesús comenzó a narrar esta alegoría del buen pastor? En el capítulo anterior, en el 9, el Señor Jesús hace un milagro creativo y una persona que desde su nacimiento no podía ver, Él le forma los ojos y esta persona comienza a ver.
se formó una algarabía tremenda. Y entonces dice la Escritura, en el versículo número 13, que el pueblo le llevó a los maestros del templo, a los que están en la puerta, les llevaron a ellos al ciego. Resulta que dice, llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era el día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos se volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y ahí empieza la narración de lo que por tantas veces hemos escuchado. ¿Qué pasaba? Cuando Moisés atendía en la puerta a los levitas, en la medida que fueron pasando los años, ya la puerta era atendida por saduceos y fariseos en el tiempo de Jesús. Entonces ahí comienza a haber un tratamiento de lo que ellos están haciendo mal en la puerta. Y el Señor comienza a hablarles. ¿Por qué razón? Miren, mi hermano, quiero detenerme en esto. ¿Por qué razón? Porque es que tenemos que ajustar cosas, corregir cosas. Porque muchas veces nosotros como porteros de la puerta, ¿aló? Porque él habló de que era la puerta, ¿ya? Nosotros como porteros muchas veces impedimos el paso para el encuentro correcto, perfecto, de las ovejas con el pastor. Y entonces él narra esta alegoría a causa de que la gente estaba reclamándole, primero porque había sanado el día sábado, pero en el fondo lo que tenía era celos de que alguien que conocían que no tenía ojos ahora tenía. Entonces, el ver lo sobrenatural en otra persona y no en ellos estaba causando el celo. Entonces, ellos dicen cosas como estas, porque recuerda que un fariseo son personas, o saduceos, son personas que se separan y se consagran y se especializan en la escritura para forzar, si es necesario, con disciplina muy estricta, a que se cumpla como está escrito, sin contemplar cosas de compasión y misericordia. O sea, no se le da la vida espiritual que tiene la palabra, sino que se toma el mandato como está escrito, sin tener en cuenta la vida del Espíritu que tiene esa palabra. Entonces ellos le dicen al Señor lo siguiente. Llaman al Señor, no, llaman al hombre que le habían devuelto, que le habían puesto ojos, que por la condición en que estaba, esta persona era un inmundo para entrar allá al templo, no podía entrar, porque lo acusaban de que el pecado que había cometido sus padres estaba sobre él y la maldición era que había nacido sin ojos. Entonces, en el enfrentamiento, en el versículo 24, se narra lo siguiente. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Entonces él les contestó, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces, ¿qué te hizo y cómo te abrió los ojos? Él les contestó, ya os dije y no escuchasteis. Esto es duro. Esto es duro, porque cuando uno tiene que hacer ajustes y cambios, a veces usted no escucha, usted oye. Usted puede ahora mismo tirar cosas, o en su casa están sonando cosas, y usted las está oyendo pero no escuchando, porque está concentrado en este programa que le va a cambiar su vida. Así es que está tratándose de esta parte aquí. Usted puede estar en un estadio y puede haber una gran algarabía, y si su hijo está al lado y él llora, usted escucha a su hijo en medio de tanto bullicio, porque usted está pendiente de él. Y mire esto. Él le dijo,
Él les contestó, ya os dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos de ellos? Le dice el que no tenía ojos, ya los tenía. Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Y esto fue lo que dio el pie para que naciera el capítulo 10 de Juan. Porque ellos le dicen a él públicamente, porque no estaba solo, estaban sus padres con él y todo el pueblo estaba esperando respuestas de ver qué es lo que pasaba, que ellos son discípulos de Moisés. Cuando ya él les venía diciendo que el mismo Moisés había escrito de él. Y cuando hablamos de que Moisés escribió de él, a ver, que estoy viendo por allá que están diciendo, pero ¿en dónde dice que eso, que Moisés escribió de él? Bueno, si tú vas ahí al capítulo 6 de Juan, versículo 39, dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino, ay, me parece el que no era. Era el 5:46. Porque si creyeras a Moisés y me creerías a mí, porque de mí escribió él. O sea, el Señor está basándose en esto que ya les había dicho, de que no podían creer porque no conocían del Señor. Entonces ellos ahora dicen que no, que es que ellos son discípulos de Moisés. Entonces él les dice, si fueran discípulos de Moisés, ustedes me conocerían, porque Moisés escribió de mí. Entonces, si tú vas a ver todo lo que Moisés escribió, te vas a dar cuenta de que el mayor escrito sobre el Señor Jesucristo está en el tabernáculo. Ahí fue donde él escribió de todo el Señor. Porque todo eso era una sombra de la figura que había de venir y ya la figura estaba entre ellos. Entonces eso le abre la puerta para que el Señor empiece a hablarles a ellos sobre cómo ellos, siendo discípulos de Moisés, estaban ciegos para no poder mirar. Pero ya el Señor les va a hablar es directo. Y cuando Él empieza a hablarles directamente a ellos, primero les habla de la puerta, el portero y las ovejas, y después comienza a hablar de qué es la puerta y qué es lo que ellos han hecho. Entonces quiero retomar aquí el capítulo 10 de Juan. Déjame tomar gasolina. Y quiero que empecemos en el versículo 1 y vamos teniendo en cuenta cosas importantes aquí. Mira esto. En verdad os digo, el que no entra por la puerta es el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahora, ellos conocen la puerta de un redil. ¿Por qué razón? Cuando se aproximaban las fiestas o en día de mercados, habían establos públicos. Y ese establo público pues tenía una entrada principal donde estaban los demás establos de los comerciantes o los ganaderos que llevaban sus ovejas. Entonces, él les comienza a hacer una alegoría con lo que ellos conocen, de el por qué ellos, siendo discípulos de Moisés, no pueden entender lo que está pasando, quién es él y a qué ha venido. Entonces, cuando comienza a hablarles de ese redil y que el que no entra por la puerta es un ladrón y un salteador, está hablando de la puerta que ellos conocen. Pero al tiempo, él les está hablando, cuando se coloca como puerta, les está hablando del tabernáculo, del templo. Y aquí es donde vamos a comenzar a desarrollar toda la parte espiritual. Entonces,
el pastor dice que el 2 dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Oye bien, primero él está hablando de que él entra por la puerta, antes de que ellos lo entendieran y él se colocara como puerta, porque les está enseñando físicamente que el que entra por las ovejas que ha dejado en el establo aquel público, en uno de los establos, porque hay varios, y la gente llevaba sus ovejas, y el portero tenía la obligación, no solo de hacer un excelente trabajo, sino que él no podía permitir que se confundieran las ovejas de un fulano con las de un sutano, primero. Segundo, tenía que hacer un buen trabajo durante la noche para que no vinieran ladrones y salteadores y se robaran las ovejas de los establos. Tercero, eso era en la noche, sabía cuál era el pastor que venía por sus ovejas y a ese el portero le abría la puerta. Entonces, él les está hablando aquí de tres cosas que ellos no están haciendo, porque es una alegoría a lo que ellos están censurando y juzgando del milagro creativo que Jesús hizo en el capítulo 9. Entonces les da pie, porque ellos se están gloriando de ser discípulos de Moisés y no entienden que Moisés escribió de él, como él les había dicho. Entonces le dieron la oportunidad y él comienza a explicarles algo que ellos manejan para llegar al que él es la puerta. Y entonces va a comenzar a censurarlos tremendamente, porque él comienza diciéndoles, por ejemplo, a ellos, que el que no entra por la puerta no es el pastor de las ovejas. Y en el primero dice que el que entra por un costado de la puerta, no yendo a buscar el portero, es un ladrón y un salteador. Y dice que solamente el portero de aquellos establos le va a abrir la puerta al dueño de las ovejas. Miremos esto desde el punto de vista como él lo trató, alegoría, y como se colocó él como puerta. Entonces, el único lugar donde el Señor nuestro Padre Dios recibía el sacrificio de las ovejas era en el templo, y la única puerta era aquella por donde tenía que pasar el animal en el cual ya se había depositado el pecado del pecador. Porque recuerda que aquí habían dos sacrificios, uno por el pecado y otro por el pecador. Entonces él comienza a identificarse con la puerta a la cual hemos estado hablando en capítulos anteriores. Y entonces habla lo siguiente. Dice, nótese que el portero abría y cerraba la puerta a la visita del pastor dueño de las ovejas. No le abría a cualquier pastor que se presentara, sino al que él conocía como el dueño. Esto es sumamente importante porque cuando Jesús hace esta alegoría, está hablando de los sacerdotes levitas, escribas, fariseos o seduceos, que en aquel tiempo del Señor eran encargados de la puerta, y que el mal manejo que ellos le daban a esa puerta en el templo confundía al pueblo, y en el mercado de animales y moneda cerraban la vía de la salvación que estaba representada en ella. Cuando tú vas a Marcos capítulo 11, 15, 18, tú miras cómo el Señor allí explica que ellos tenían, era un negocio ya. Estaban utilizando la necesidad de las personas de hacer sus arreglos espirituales para quedar en paz con su Dios, ser perdonados, y ahora viene un tráfico de comercio, de dinero, antes de la puerta. Entonces les llama a esos sacerdotes que no estaban haciendo correctamente su oficio como ladrones y salteadores. De eso es que él les está hablando, ya que ellos
estaban reprendiendo al hombre al cual se le había dado el milagro del Señor de ponerle los ojos. Cuando él mismo dice, aquí en el capítulo 9, dice el hombre en el versículo 30, dice, respondiendo el hombre les dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento, sino si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron ellos, los fariseos, y le dijeron, tú naciste enteramente en pecado, y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron afuera. Jesús oyó decir que lo habían echado afuera, y ahí es cuando empieza la narrativa hasta llegar aquí. O sea, ellos están expulsando a alguien que Dios le extiende la misericordia y la compasión por su mal uso de su sacerdocio afuera de la puerta. Y lo más grave de todo esto es lo siguiente. He escrito lo siguiente aquí. Miramos cómo era más valioso el negocio que tenían montado los comerciantes con permiso de los sacerdotes, no en las afueras del templo, sino ya dentro del templo, o sea, ya los atrios antes sagrados, los porteros encargados de ayudar a los ofrendantes en su paso de arrepentimiento a perdón por la puerta, ahora tenían intereses personales, donde el fundamento de Dios no tenía cabida. Y cuidado de la puerta ya no demandaba de ellos consagración y oficio de cuando Moisés había levantado el templo o el tabernáculo. Esto era una muestra de que estos sacerdotes podían conocer el mandamiento, pero no lo entendían o lo entendían y lo desobedecían. Por lo tanto, los sacerdotes oficiantes, la gente que estaba encargada del movimiento aquí adentro, dentro del atrio, dentro aquí del atrio, al ver el desorden formado por los levitas, escribas y fariseos, e ignorar los acontecimientos o los hechos que ellos estaban causando, ellos, o sea, los sacerdotes oficiantes, aunque entraban al templo por la puerta, para Dios eran como ladrones y salteadores por encubrir el pecado de los sacerdotes afuera de la puerta. De eso es que está hablando el Señor ahí. De ladrones y salteadores, de esas personas. Y dice lo siguiente. Porque ignoraban los simbolismos del tabernáculo en el templo, porque en cada uno de estos detalles había un aviso de salvación. Al permitir esto dentro de los atrios, estaban asaltando el buen deseo de Dios de justificarlos, llevándolos del arrepentimiento al perdón, a la pureza y a la paz, de que pudieran contemplar la fe y la esperanza, el amor y el que se los estaba dando. ¿Qué te quiero decir con esto? Un mal portero le hace cambiar totalmente la vida de un creyente. Miramos cómo en este tiempo muchas de las personas no valoraban lo que iban a hacer porque miraban cómo esta gente lo único que tenían era una visera de dinero, de hacer negocio. Y eso en la iglesia está pero arrasándose. Porque es el tiempo en donde las cosas van a ser colocadas en orden, porque el Señor viene por una iglesia gloriosa, en donde el interés de todas las personas va a ser la necesidad de su prójimo. Porque cuando usted está yendo hacia la necesidad de su prójimo, usted va camino a la vida del Espíritu. Porque el que se interesa por su prójimo se mueve en el mandamiento que lo cubre todo, según el mismo Señor lo decretó.
amad a tu prójimo como a ti mismo. No hay nada que esté suelto en la Biblia y que no funcione y traiga una bendición. Por eso es tan importante oficiar como sacerdote en tu templo y que tú sepas cómo es tu oficio y qué representa dentro de tu ser interior cada cosa, porque es exactamente el significado o la figura de cada parte de estas. Dentro de nosotros tenemos una puerta llamada Cristo Jesús, y lo que forma esa puerta, que ya lo hablamos, pero le damos a una pasadita de nuevo. Lo que es el altar, el sacrificio de nuestro Señor en nuestro corazón, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? El lavacro, el candelero, los panes de la proposición donde Dios propone, el altar de incienso y luego estar en su presencia en el lugar santísimo. Esto está en nosotros, funciona, opera. Tenemos que saber cómo movernos ahí, pero tenemos que saber desde la puerta en nuestro ser, cuáles son las cosas que nos apartan por estar enlazadas solamente a negocio, a dinero, a bienes materiales, tanto individualmente como congregacionalmente. Porque por ir por las conquistas físicas nos hemos olvidado de la parte espiritual. Y en las últimas décadas la iglesia y los ministros hemos sido muy operacionales. Gastamos mucho tiempo en la operación de la obra y tratando de hacer dinero para mantenerla y llevar adelante las visiones. Pero nos hemos olvidado de la consagración. Y el dinero se necesita y es importante. Porque imagínese usted, en este tiempo donde las comunicaciones son el tocar de la puerta, porque usted puede entrar a todas las casas, si se toma los aires, bien sea por radio o por televisión, pero si es más importante esa visión de operar de esa manera que la consagración con tu Dios, vamos a estar actuando como la gente de Juan capítulo 10. Quiero leerte algo más. Hablamos de que es importante que la gente pueda contemplar. ¿Qué es contemplar? Considerar con atención. ¿Cuándo usted considera con atención? Cuando te presentan algo que tiene más valor que lo que tú tienes, o que tiene un valor que tú deseas poseer. Cuando te presentan algo donde tú ves la posibilidad de tenerlo, de tomarlo, de alcanzarlo, eso es contemplar. Y se está refiriendo de contemplar la fe, la esperanza y el amor, porque esos van a producir la justicia. Porque ya anticipándome un poco a lo que va a ser el fundamento de la puerta se forma de la fe, de la esperanza que produce, del amor. Porque cuando tú tienes el amor de Dios en tu corazón, produce esperanzas que mueven tu fe, para que te justifiquen. Esos son los 4 pilares de la puerta. Y entonces dice, cuando podemos considerar con atención, meditar la oferta que se nos está haciendo. Porque las promesas del Señor son una oferta. Por eso es una promesa. Mira, esto es para ti, pero tienes que hacer esto, esto y esto. Pero ¿cómo así que tengo que hacer? Ya no estoy en la gracia donde no hago nada. No, es que tienes que hacer algo que es en tu ser interior. Porque todavía el Señor está demandando sacrificios espirituales. Eso no se ha terminado. ¿Por qué? Porque Él desea que si tú estás en luz, vayas a una mayor luz. Y que puedas alcanzar mayores cosas. El no hallar la diferencia de esto es lo que ha hecho que la iglesia no esté comprometida. Cuando las personas en tu congregación
no encuentran la diferencia entre ser templo de Dios, santuario de Dios, entre tener al Dios metido por dentro, porque se te metió por dentro. Tú no eres solo, tú eres 4. ¿Cómo así, profeta, que soy 4? Sí, tú eres el Padre, el Hijo, el Espíritu y tú. 4. Porque Él dijo que el que lo tiene a Él tiene al Padre, porque el Padre mora en Él. Y prometió que el que lo recibiera a Él le iba a dar como garantía el Espíritu. O sea que los tienes a los 3 y tú 4. Pero tienes que saber que los 3, que son la mayoría, que es la pluralidad de Dios, se mueven bajo su principio, y si tú te mueves bajo su principio, tú te vas a mover con Dios. Lo contrario es moverse fuera de Dios. Aquel que no puede contemplar la diferencia, jamás va a honrar a su Dios, jamás va a tener pasión por su Dios, porque el que tú sepas que hay 4 contigo y que 3 es la pluralidad del Señor, eso era para que nosotros ni respiráramos si Él no respirara por nosotros, no habláramos si Él no nos hablara, no fuéramos si Él no fuera con nosotros, y no hiciéramos si Él no hiciera con nosotros. Por eso es que es tan importante poder hallar la diferencia del por qué yo necesito pasar por la puerta, pero por la puerta que es Él. Porque si yo paso por esa puerta que es Él, mi vida va a ser cambiada. Entonces, las primeras bases de que nosotros somos el templo de Dios es que aprendamos a contemplar nuestra fe, a contemplar las esperanzas que produce movernos en fe, a contemplar el por qué las esperanzas van a llevar nuestra fe a conquistar, y es por saber contemplar cómo nos ama Dios. Pero ya mi esposa me hizo señas que se me terminó el tiempo. Esto es lo que yo quería predicar desde que empezamos en septiembre del año pasado, pero el Señor me frenó para que primero hablara de las cosas que nos provocaban y nos impedían ser sacerdotes. Después estuvimos hablando de cómo era un sacerdote en los tiempos del tabernáculo y el templo, para poder hoy empezar a hablar de nuestro templo. Y yo sé que esto día por día se va a poner más delicioso. Así que te espero la próxima semana. Llama a tus amigos y diles, no es que yo tenga la Coca-Cola fría del desierto, eso está escrito aquí, sino que es el tiempo en que Dios va a levantar millares de trompetas en el mundo para que la iglesia se consagre y se santifique día a día. Si está en luz, que coja más luz, porque en este tiempo, en donde la tierra se sacude y todo parece caer, en donde no hay nada en que te puedas agarrar porque lo que hoy es, mañana no está, se necesita una iglesia gloriosa que le enseñe al mundo que su Dios es sobrenatural. En el nombre de Cristo y para la gloria de mi Señor, gracias Espíritu Santo. Amén.